Hola hermanos, les doy la bienvenida a Buscando la Sabiduría, un devocional diario que tiene como propósito meditar en la palabra de Dios. El día de hoy voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos capítulo 97. Únicamente vamos a utilizar unos cuantos versos empezando por el versículo 2. Quiero recordarles que nos den un like, que nos dejen un comentario o bien que se suscriban a nuestra página en Facebook y YouTube, ambos con el nombre Agencia Bautista Misionera. Voy a invitarles a hacer una breve oración antes de comentar este hermoso capítulo de la Biblia. Vamos a ver. Padre Santo, que tu palabra sea de bendición y de enseñanza sabia para cada uno de nosotros. Que cada persona que escuche este devocional sea bendecida por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el libro de los Salmos, como lo hemos podido ver a través de los devocionales anteriores, es un hermoso libro porque cada capítulo tiene grandes enseñanzas. El día de hoy quiero llevarles por favor al versículo 2 que dice lo siguiente: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Si ustedes tienen la oportunidad de leer todo este capítulo de la Biblia, hermanos, se van a dar cuenta que el autor nos dice que Dios es el Señor de toda la tierra, es el soberano de todo. Dice la palabra de Dios en este capítulo que un día todas las personas del mundo seremos juzgadas por Dios. Todas las naciones, ya sean ricos o pobres, poderosos o débiles, todos un día seremos juzgados por Dios con base en su rectitud y en su justicia. Dios es recto porque Él ha establecido en la Biblia leyes justas, leyes rectas, demandas adecuadas para la vida cotidiana de cada uno de los seres humanos. Él, de manera clara y contundente en la Biblia, nos dice qué espera de nosotros y también nosotros qué podemos esperar de Él. Por el otro lado, dice este versículo que la justicia es el cimiento de su trono, porque Dios no es como los jueces humanos. Lamentablemente, muchos de ellos se han corrompido a favor de los poderosos, a favor de los ricos o a favor de quienes les ha convenido, muchas veces dando o dictando leyes injustas. Pero Dios es santo, de tal manera que el juicio que Él va a realizar a cada ser humano que hoy vive sobre la tierra y que ha vivido a través de las generaciones y que vivirá hasta que esto ocurra, será un juicio caracterizado por la justicia. ¿De qué seremos juzgados? Bueno, la palabra de Dios dice que nuestra vida va a ser juzgada conforme a nuestros hechos, conforme a nuestras acciones, pero sobre todo de acuerdo a las decisiones que hayamos tomado, y la más importante es la siguiente. Dice la Biblia que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en una cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ustedes y yo en vida tomamos la decisión de reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, tener fe en Jesucristo e invitarlo a morar a nuestro corazón, entonces Dios nos dará el regalo de la vida eterna. Y cuando estemos delante de Dios, en virtud de que nosotros en vida tomamos la decisión de creer en su Hijo Jesucristo, seremos recibidos en su gloria. De tal manera que si nosotros de manera contraria decidimos no escuchar a Dios, decidimos rechazar a Jesucristo, y no solamente eso, sino que decidimos vivir una vida alejada de su voluntad, entonces dice la palabra de Dios que en su justicia y en virtud de su santidad, nosotros en lugar de ir al cielo, iremos a un lugar de condenación. Hay mucha gente que rechaza hoy este mensaje. Hay gente que se burla, hay gente que maldice, o hay gente que simplemente dice que no lo cree. Pero lo cierto es que todos un día seremos juzgados por Dios y estaremos realmente delante de su presencia. Por eso es que hoy quiero invitarte a tomar la decisión de recibir a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador personal, con la seguridad y la certeza de que un día que ese juicio ocurra, podremos estar delante de la presencia de Dios si es que nosotros obedecimos a lo que dijo su palabra. Si tú ya eres un hijo de Dios porque has creído en Jesucristo, entonces dice el versículo 10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Seguir a Cristo conlleva responsabilidades. La responsabilidad de vivir una vida cristiana acorde a su palabra, conforme a su voluntad. Dice la Biblia que a santidad fuimos llamados. De tal manera que una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, Él espera que nuestra vida sea cambiada y transformada de tal manera que las personas puedan ver que nosotros somos personas transformadas y regeneradas por Cristo, y que por lo tanto nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de actuar y de pensar es acorde conforme a la voluntad de Dios. Dice la Biblia
que cuando Jesucristo estableció su iglesia, cuando Él estuvo aquí en la tierra, a las primeras personas se les puso un apodo, se les llamó cristianos. Cristianos no fue un nombre que los creyentes en Cristo asumieron para que los identificara así la gente. Fue un apodo que la gente que los veía les puso porque se parecían a Cristo. La voluntad de Dios es que todos los creyentes que venimos creyendo a través de las generaciones seamos como aquellos primeros, es decir, que la gente vea en nosotros a Cristo Jesús y por lo tanto debemos aborrecer el mal, es decir, debemos alejarnos de él. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 8 versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y da unos ejemplos, habla de la soberbia, habla de la arrogancia, habla del mal camino, habla de la boca perversa y habla de todo aquello que a Dios no le agrada y que espera que también a nosotros no nos agrade y que lo dejemos a un lado. Por el otro lado, el versículo 12 del mismo Salmo 97 dice: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Es decir, que aquellos que hemos creído en Él y que aborrecemos el mal, debemos también por el otro lado de alegrarnos y de regocijarnos. Dios no quiere que vivamos en dolor o en tristeza, sino que vivamos en paz y que vivamos con alegría, que disfrutemos la vida diaria y la vida cotidiana que Él nos permite vivir, cualquiera que sean las circunstancias. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por Él. ¿Qué significa esto? Que ya no vamos a vivir con miedo a ese juicio, porque cuando estemos ante su presencia, en virtud de que recibimos a Jesús y que una vez que lo hicimos, vivimos una vida adecuada ante sus ojos, porque aborrecimos el mal, entonces seremos recibidos en su gloria también con gozo. Por eso la invitación de este versículo 12 del capítulo 97 dice: alegraos justos en Jehová y alabar la memoria de su santidad. Es decir, que lo que Dios es lo tengamos presente y lo estemos alabando por eso todos los días de nuestra vida. El consejo sabio hoy es recordar que un día seremos juzgados por Dios, que en virtud de eso debemos de creer en Jesús y que los que ya lo hemos hecho debemos de vivir con alegría y con gozo porque un día estaremos delante de su presencia. Que este sea el pensamiento tuyo y mío todos los días de nuestra vida. Te invitamos a seguir buscando la sabiduría de Dios a través de la lectura y la meditación de la Biblia, que es su palabra inspirada. Qué gozo que estés con nosotros. Permíteme hacer una oración más. Padre Santo, bendice nuestras vidas y danos sabiduría para tomar decisiones adecuadas que siempre sean agradables ante ti. Que toda persona que escucha este devocional tome la decisión también de arrepentirse de sus pecados, de invitar a Jesús a su corazón, para que tú le des el regalo de la vida eterna, Señor, y en ese juicio únicamente escuchen que tú les abres las puertas de tu gloria con gozo también. A los que hemos creído, llénanos de la paz de Jesús y de alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Una vez más les pedimos que nos den un like, que nos dejen un comentario, que se suscriban a nuestras páginas. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.